tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo encuentro de nuestro curso de desarrollo web Full Stack con Python y JavaScript. En el día de hoy estaremos enfocándonos en complementar lo que hemos aprendido anteriormente acerca de la parte frontal, el frontend de un sitio web que involucraba primero la estructura, ¿no? El código HTML que daba la estructura, y también la parte del diseño, que lo hicimos y lo aplicamos usando código de hoja de estilos en cascada, CSS o Cascade Style Sheet. Este tipo de código nos permitía agregarle un poco más de colores, diseños de los bordes, diseños, fondos, sombras, todas cuestiones relacionadas con la parte visual, el aspecto visual, más allá de la estructura propiamente dicha del código HTML. La idea detrás de todo esto es que podamos de alguna manera interactuar con el sitio web trabajando en cada una de sus partes e ir escalando en la parte relacionada con el apartado visual, desde una parte estructural jerárquica hasta una parte de comportamiento, ¿no? Que es a lo que queremos llegar. A lo que queremos llegar es a desarrollar un comportamiento dinámico de nuestro sitio que además tiene un tratamiento bastante agradable para que el usuario pueda utilizarlo de la mejor manera posible. Para ello tenemos que acercarnos al usuario en lo que está usando actualmente. Y actualmente más del 50% del tráfico que hay en toda la web, en todo el mundo, tiene que ver con tráfico a través de dispositivos móviles, ¿no? Tabletas, teléfonos celulares, todo ese tipo de dispositivos. Y esos dispositivos tienen una particularidad, que tienen una pantalla mucho más pequeña de la pantalla a la que está acostumbrado el desarrollador web o el webmaster, como se le decía antes. El desarrollador estaba acostumbrado a trabajar con laptops, a trabajar con computadoras de escritorio, y generalmente toda la web anterior, digamos de la generación anterior, estaba orientada a ese tipo de usuario, al usuario de oficina, al usuario del hogar, pero desde computadoras con grandes pantallas. Ahora ya gran parte del tráfico no viene más de ese tipo de pantallas, sino viene de pantallas mucho más pequeñas. Entonces vamos a tener que desarrollar digamos, una interfaz con el usuario que pueda adaptarse a esos cambios de pantalla. Es decir, que no se pierda el comportamiento normal, tradicional de navegar en un sitio web con una computadora de escritorio, y también, digamos, poder presentar al usuario un sitio mucho más agradable, ¿no? Y ahí es donde viene a colación, mejor dicho, viene a colación el diseño responsivo. Como ustedes ven ahí en el dibujo, hablamos de cambiar el tamaño de la pantalla, la organización de los elementos, ¿no? Los elementos HTML que ya vimos, los distintos divs, los distintos headers, los navs, los sections, los articles, los párrafos, ¿no? Las cabeceras, los headers, todos ellos, las listas, todo debe organizarse y distribuirse jerárquicamente como veníamos haciendo hasta ahora, o sea, siempre respetando la escritura jerárquica, pero esta vez agregándole la posibilidad mediante CSS de que se puedan mover dinámicamente mientras el usuario está navegando, ¿no? O el usuario cambia de pantalla. Y aquí es donde vienen, o sea, donde, digamos, tenemos que incorporar nuevos conocimientos a lo que ya veníamos hablando. Y acá es donde hablamos de viewports, hablamos de media queries, hablamos de flexbox y de grid. Digamos, cuatro funcionalidades que se pueden aplicar, que se pueden implementar normalmente en nuestro sitio web con distintas. Cada una de estas funcionalidades tiene distintos comportamientos, aplica distintos comportamientos a nuestro sitio. Viewport, lo vamos a ver ahora, es una manera de indicar mediante HTML que nosotros estamos trabajando con una pantalla de determinadas características, es decir, que se tiene que comportar de determinadas características. Media Queries nos permite agregar dinamicidad a nuestro código CSS, es decir, a nuestro código de estilos le podemos cambiar o aplicar estilos condicionales según tamaños de pantalla, e incluso aplicar nuevas funcionalidades dependiendo de si es una pantalla, por ejemplo,
una de escritorio o si es una pantalla en realidad que se utiliza para imprimir, etc. Flexbox nos va a servir para organizar cuando tenemos mucha información, es decir, un listado de artículos, un listado de algo, poder organizarlo, notas, posts, todo eso poder organizarlo de manera más dinámica. Tanto Flexbox como Grid nos permiten organizar mejor esa información que se muestra al usuario sin tener que, como se hacía anteriormente, minimizar el tamaño, es decir, escalarlo. Acá no vamos a hablar de escalar, es decir, fíjense, sin diseño responsivo había una escala del sitio web. Entonces, si el sitio web se presentaba con muchas imágenes, imágenes grandes y contenido muy extenso, este simplemente se minimizaba y era muy difícil de observarlo sin hacer un zoom, ¿no? Y justamente esa es la idea detrás de esto, que podamos de alguna manera poder adaptar sin tener que hacer todo ese show. En este caso, fíjense que yo voy a implementar un concepto que se llama viewport. Voy a ir a la imagen repitiendo lo anterior. Esta vez ya no hago un zoom. Esta vez voy tomando cada elemento y adaptándolo a la pantalla. Fíjense, lo distribuyo. Es decir, es una distribución. Y después sí lo adapto, ¿no? Por ejemplo, adaptándolo para que pueda mostrarse de alguna manera mucho más fácil, ¿no? Viewport se refiere justamente al área que puede visualizar el usuario. Y va a variar, o sea, dependiendo de si usa, por ejemplo, un teléfono iPhone, un teléfono Android, cada uno con sus respectivas resoluciones, cada uno con su respectivo tipo de pantalla y definición, ¿no? La idea detrás del viewport es que podamos, que el diseñador web, en este caso el diseñador frontend, pueda tomar el control de todo este comportamiento. Es decir, ustedes van a poder aplicar distintos elementos y usarlo a su ventaja, ¿no? Y podemos controlar no solo el ancho de la pantalla, o sea, definir un ancho de pantalla de dispositivo, según dispositivo, sino también la escala. Es decir, si vamos a hacer un zoom o no, si vamos a mantener. Por lo general los usuarios no están acostumbrados a utilizar, digamos, dispositivos en los cuales yo tenga que desplazarme demasiado sobre el contenido, en el cual yo tenga que trabajar demasiado para hacer zoom y demás. Por eso no está bueno que utilicemos imágenes grandes, que utilicemos, o sea, nosotros también tenemos que hacer un trabajo atrás, aparte del código, de establecer, buscar cuál es el estándar de imágenes, el estándar de resoluciones, de tamaños, y después aplicar en el CSS que ya habíamos aplicado anteriormente, en lugar de hardcodear o definir un tamaño específico de píxeles, poder usar porcentajes, por ejemplo, ¿no? Usar porcentajes nos permite trabajar de manera más dinámica, ¿no? El porcentaje de la pantalla, en lugar de trabajar con píxeles. Acuérdense que los PPI, los píxeles por pulgada, son muy variantes según la definición, si es una pantalla retina o si es una pantalla OLED, si es una pantalla así, varían mucho. Entonces, siempre nos tenemos que orientar hacia trabajar de manera más dinámica en ese caso, ¿no? Y bueno, ¿cuál sería, digamos, la idea? En principio, utilizar en nuestro HTML esta parte, esta etiqueta meta, que lo que nos va a permitir es avisarle, digamos, al incluir esta pequeña etiqueta que está acá, al incluirla, yo le estoy avisando a mi código HTML que voy a utilizar viewport, ¿no? Voy a empezar a trabajar con eso. Y eso me va a permitir también establecer el ancho de la página y también la escala a nivel de zoom, ¿no? Y ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de media queries? Cuando hablamos de media queries, es simplemente una manera en la que tenemos de trabajar de manera dinámica con una pantalla. Y es lo que quiero demostrarles a continuación. Fíjense que yo no solo
voy a poder trabajar con pantallas, es decir, con screens. También voy a poder trabajar con HTML que se va a utilizar para imprimir. Esto es muy útil cuando queremos imprimir en una impresora, por ejemplo, térmica, que utiliza una resolución muy distinta de la resolución a la que estamos acostumbrados. Y tenemos que trabajar, en el caso de que sea un print, por ejemplo, con cambiando de manera dinámica este, este tipo de elementos, ¿no? Y también vamos a poder agregarle características a estos elementos como alto, ancho, orientación. Por ejemplo, si estamos en landscape, o que sería landscape, sería cuando estamos con el teléfono en horizontal, o portrait, cuando estamos con el teléfono en vertical, el teléfono o la tablet, no el dispositivo móvil. Esto es muy útil cuando estamos trabajando directamente sobre el código, ¿no? Y ahora vamos a pasar a eso. Bueno, acá pueden ver ustedes mi Visual Studio, en el cual tengo mi página HTML ya definida con una cierta cantidad de código, ¿no? Ya tengo el doctype, tengo el HTML, el head y el body. Y yo, por ejemplo, quiero incorporar un párrafo X. Entonces yo coloco el tag, voy a colocar un lorem ipsum. Bueno, para agregarle a a este sitio web, voy a borrar esto por el momento, no voy a agregar ningún estilo. Para agregarle viewport, lo que yo hago es, perdón, voy a agregarle el lorem ipsum primeramente. No, el lorem ipsum es simplemente una pieza de código dummy o pieza de código que no tiene ningún significado, simplemente nos permite rellenar un párrafo para después poder aplicarle y observar su comportamiento. Entonces lo que yo voy a hacer es simplemente agregar el meta que necesito para que sea, para poder comportar, hacer que este sitio se comporte como un sitio más responsivo, ¿no? En este caso, meta viewport with el ancho de banda del dispositivo, el ancho de pantalla, perdón, del dispositivo, y la escala no se mantiene en 1, es decir, la escala va a permanecer sin cambio. Después, yo directamente dentro de mi head puedo colocar código de estilos. Voy a crear un style. Y a este style lo que voy a hacer es, por ejemplo, al body, puedo agregarle un background color, por ejemplo, verde, un poquito verde claro, y simplemente para diferenciar, ¿no? Y luego, por ejemplo, yo voy a querer que este body cambie de color. Yo creo que cuando cambio la ventana y el ancho es de 600 píxeles o menos, por ejemplo, el color sea azul claro, por ejemplo. No sea verde, sea azul claro. Entonces, ¿cómo lo hago? Simplemente tengo que utilizar con el arroba la etiqueta que se denomina media, ¿no? Eso significa que voy a usar media query. Uso la palabra only screen, solo cuando uso la pantalla. Cuando uso la pantalla y el ancho máximo, estos son los features, ¿no? Los atributos que yo puedo aplicar dentro de un media query. Si es de 600 píxeles, entonces ahí puedo cambiar el body, ¿no? Fíjense que puedo repetir el código, cosa que no sería posible de otra manera, digamos. Y acá puedo cambiar a, por ejemplo, salmón, le voy a poner, para cambiar por otro color. Y ahora si yo quiero hacer un run de esto, bueno, si yo muestro acá el navegador,
van a poder observar que a medida que yo lo cambio de tamaño, va cambiando el color, el background color. Fíjense el comportamiento dinámico que le estoy otorgando a este tipo de sitio web. Y ahora vamos a avanzar con algo un poquitito más complejo. Vamos a armar una nueva página, por ejemplo, portal.html, y vamos a trabajar con una estructura más o menos similar, pero vamos a ver cómo se comportaría este tipo de media queries, porque ahora vimos algo muy simple, ¿no? Como cambiar el color de un background, por ejemplo, pero puedo cambiar muchas otras cosas más. Y vamos a ir avanzando, digamos, en distintos estilos que podamos aplicar. En este portal que voy a construir, voy a armar y estructurar primeramente un HTML, es decir, voy a darle una estructura a mi sitio primeramente. Y primero voy a hacer una parte donde voy a utilizar mensajes o notas. Voy a definir una clase que voy a llamar... esta parte no voy a poner nada por el momento. Y acá simplemente voy a utilizar un H4 para poner mensajes de notificaciones, por ejemplo. Después voy a poner una cabecera en la cual voy a colocar el nombre de mi sitio web, por ejemplo, porque hasta ahora el nombre estaba solamente en el título, así que le voy a dar una cabecera, mi portal web. Le voy a dar un párrafo simplemente explicativo. Este es un layout, puede variar, o un layout responsivo. También voy a hacer un menú para que puedan navegar. A este menú le voy a denominar navbar, que va a ser una barra de navegación, y simplemente voy a incorporar enlaces, en este caso hacia la nada, porque estoy armando la estructura. Esto se llama maquetado, digamos, lo que estamos haciendo ahora. Enlace, y bueno, ponemos varios enlaces. Perfecto. Seguimos estructurando nuestra página por ejemplo, voy a organizar mi sitio en filas, y dentro de las filas voy a colocar, por ejemplo, un sidebar, una barra lateral, ¿no? Side o sidebar, como ustedes quieran llamarlo. Y acá en este sidebar puedo poner, por ejemplo, nombre de perfil, eh, H5, algo más. Y después, si quiero, podría poner acá alguna imagen. Voy a poner el perfil, por ejemplo, o imagen más. Dentro de este div, yo estaría colocando una imagen, por ejemplo. A este div lo voy a mantener a una altura de 200 píxeles. Acá iría la imagen. Pues un subtítulo. Y alguna descripción.
Acción. Y así vamos a ir estructurando, por ejemplo, más imágenes pequeñas, por ejemplo. Agregamos un par de imágenes más. Todo esto lo hacemos on the fly, digamos, o sea, en el momento, para ir agregando después nuestros estilos dinámicos. Este sería nuestra barra lateral, que va a tener cierta información. Ahora tenemos que hacer un main, o sea, una parte principal. En la parte principal, lo que nosotros vamos a poner, por ejemplo, en nuestro artículo o cabecera, por ejemplo, título de cabecera, y allí dentro, H5, por ejemplo, una descripción, un subtítulo, y acá una imagen como la que colocamos acá. Y también va a tener, esto va a tener que tener algún contenido, ¿no? Contenido. Que podemos hacer un lorem ipsum, pero por el momento no lo vamos a hacer, simplemente para evitar más contenido, para que se pueda ver bien cada una de las secciones. Después sí le vamos a poner el lorem ipsum para que se vea cómo se puede ir acomodando los textos a medida que va cambiando el tamaño de la pantalla. Este sería un artículo, ¿no? Lo puedo poner inclusive dentro de un submain, digamos. O sea, puedo poner más, puedo poner dos, y así puedo seguir mi sitio. Pero para no perder tanto tiempo, voy a crear otro div, que este va a ser el footer, o sea, el pie de página. Todos los sitios deben tener un pie de página, ¿no? Vamos a poner pie de página con un H2, simplemente para que Google lo encuentre como algo importante. Este es el pie de página de mi sitio. Y bueno, me estoy olvidando acá, importante colocar el atributo, el seteo del atributo, y se me olvida. Y ahora esto lo podemos visualizar en nuestro navegador de la siguiente manera. Ven que se ve bastante pobre mi sitio. O sea, bastante mensaje de notificaciones, el nombre de mi portal, que es todavía no aplicamos nada, el menú y el nombre de perfil, ¿no? Todo está uno sobre el otro, vamos a trabajar para cambiar esto. Bueno, vamos a aplicarlo acá dentro de estilos y después vamos a sacarlo afuera en un archivo separado. Primero que nada, lo que voy a hacer es, en mi estilo, setear a que todo lo que tengo aquí se le aplique box sizing, border box, para que cuando se le aplique un borde a mis elementos, por alguna razón se aplique un borde, yo pueda tener un elemento que se adapte dinámicamente, teniendo en cuenta todo su contenido. Es decir, siempre el borde se va a mantener, si tiene 100 píxeles o 150 píxeles, siempre va a tener 100 píxeles y todo lo que esté adentro se va a moldar a eso. Es decir, no, si yo tengo un borde de 100 y no aplico esto, tengo un borde de 100 y por ahí yo apliqué un padding, voy a tener un problema allí, un problema de tamaños en el cual por ahí pueda tener un comportamiento en el que la caja hija se salga de la caja padre, digamos, y pueda tener un problema de que se acomoden las cosas dentro, ¿no? Entonces, yo con Border Box simplemente defino que todas las cajitas que yo cree tengan un borde que se acomode dinámicamente, ¿no? Y ahora vamos a trabajar en el body, que al body le vamos a dar una fuente Arial, de la familia Arial, ¿no? Margen 0, vamos a darle un margen 0.
Vamos a trabajar ahora con el shader. ¿No? ¿Se acuerdan que teníamos una cabecera? A esta cabecera le voy a agregar un padding de más o menos 60, 50 píxeles. Voy a ponerle todo al medio, todo el texto que contenga. Voy a ponerle al medio para que el título quede centrado. Voy a ponerle un background de un background color de azul clarito. Y la letra la voy a colocar oscura. Perfecto. Seteado el género, ahora mi menú. Menú, cada uno de los estilos voy a utilizar un elemento nuevo. Digamos, además de los media queries, tenemos un nuevo elemento que es el que vamos a usar acá, que se llama flex. El elemento flex hace que se distribuyan todo lo que contenga, lo que está dentro de mi navegador, o sea, de mi barra de navegación, todos los elementos del menú, se vayan acomodando dinámicamente. Ustedes ven que si yo tengo un menú como el que tengo acá, a ver, les voy a mostrar nuevamente la pantalla, el Edge. Si yo tengo un menú de estas características y me encargo de achicarlo, supónganse, bueno, en este caso, como es, eh, viewport, se acomodan los elementos. Pero puede suceder que yo tenga un sitio en el cual los elementos se salgan del lugar, se salgan, o sea, se redistribuyan mal, se redistribuyan erróneamente. Si yo tengo esa situación, Flex o Flexbox me permiten reorganizar esos elementos. Y ahora lo vamos a ver. A medida que yo vaya construyendo, vamos a ver cómo esos elementos se van acomodando en la pantalla dependiendo del tamaño de la página, se van distribuyendo. Vamos a darle un color de background. Gray, color. Y ahora vamos a darle un color a los enlaces. En realidad ya pero voy a repetir el código. Vamos a darle un padding en el cual tenga 14 píxeles por 20 aproximadamente. De esta manera distribuimos de un lado y del otro. Sacamos, con Text Decoration None, sacamos todos los elementos propios de un enlace común, digamos, que sea subrayado y todo ese tema. Y lo alineamos al centro. Seguimos con el navbar, pero esta vez el navbar cuando yo pase por encima el mouse. Cuando yo paso por arriba en el mouse, voy a cambiar el color del background. Bien. Y el color mi, de mi enlace va a cambiar a negro para que justamente el contraste permita, no sé cómo va a quedar esto, pero es simplemente para que vayamos simplemente viendo cómo se acomodan los elementos. Y ahora tenemos nuestra fila. Mi fila va también a acomodarse con flex. Sin embargo, no solo defino que los componentes de mi fila se acomoden uno al lado del otro y después se vayan distribuyendo
si la pantalla ya no alcanza, se vayan distribuyendo hacia abajo. No solo le digo eso, sino que también le voy a decir que de alguna manera, mediante una propiedad que voy a colocar ahora, especificar, digamos, que los elementos hijos de esta fila puedan fluir en varias líneas, ¿no? O sea, puedan fluir en varias líneas y a su vez permitir controlar la dirección en la cual fluyen. Eso lo vamos a ver en detalle más adelante, o si ustedes quieren pueden acceder a la documentación que tiene Mozilla, que tiene W3Schools sobre Flex. Pero recuerden siempre esto, si yo quiero distribuir componentes y que estos se mantengan en la pantalla todo el tiempo, es decir, no tenga que deslizar el scroll de un lado hacia el otro, yo utilizo Flex. Flex entonces me permite distribuir los componentes así para poder dinámicamente tener una distribución responsiva, ¿no? Y justamente una propiedad como les decía, una propiedad es poder agrupar los elementos. Los agrupo esos elementos flex y después puedo controlarlos. Puedo controlar su dirección, en dirección hacia dónde se dirigen, digamos, cuando se acomodan. Y también puedo controlar los porcentajes en los cuales puedo tener estos componentes. Bueno, dentro de esta fila, o sea, esta fila va a tener varios componentes adentro, ¿se acuerdan? Tiene un main y tiene un sidebar. Ahora yo tengo que distribuir estos dos elementos en la pantalla. Primero voy a tener el sidebar, simplemente por comodidad, el sidebar que, como ustedes saben, estamos heredando de Flex, de la propiedad Flex. Y va a tener simplemente un 30% de la pantalla. ¿Se acuerdan que yo le dije que está bueno manejar los porcentajes, no manejar píxeles, pero que varían dependiendo de la definición del píxel per inch, ¿no? El píxel por pulgada, varía de celular en celular, de tablet en tablet. Vamos a ponerle un fondo. Blue. Y un padding de 20 para todos los lados. Y con esto terminamos con el site. Ahora el main, que es la parte principal de mi sitio web. Esta parte principal va a ocupar el restante del flex de la pantalla, digamos, que va a ser un 70%. Y ahora el background color de esto lo voy a poner como la yellow. Y también le voy a colocar un padding de 20 píxeles. En este caso el padding no hay problema utilizar píxeles, pero los tamaños en sí, o el padding no es un tamaño, sino una posición, podríamos definirlo más que un tamaño, ¿no? Y después se acuerdan que teníamos imágenes, no me acuerdo qué nombre le puse, imagen, o image, vamos a poner imagen. Imagen, le voy a poner, para que se note que esto es un elemento donde va a haber una imagen, ¿verdad? Existe. Y acá es donde mi imagen va a tener el 100% de la pantalla y se va a acomodar. Al darle yo el 100%, en lugar de darle píxeles, si yo le doy píxeles siempre va a querer agrandarse y se va a zarpar, digamos, o sea, se va a pasar de, si está en el sidebar va a ser demasiado grande y se va a querer solapar con el main. Si está en el main va a ser demasiado grande, se va a querer solapar, o sea, va a haber problemas. Entonces yo usando porcentaje respeto la herencia, digamos. Entonces siempre no van a ocupar más de lo que tiene el padre, ¿no? En este caso no va a ocupar más de las imágenes que estén dentro del site, no van a ocupar más del 30% de la pantalla y el main no va a ocupar más del 70% de la pantalla, ¿no? De lo que yo le di de pantalla. Y el footer, bueno, las imágenes también le vamos a dar un padding para que queden separados los elementos unos de otros. Y después, bueno, nos queda el footer, al que le vamos a dar un padding también de 20 píxeles para mantener la división. Lo vamos a alinear en el centro
y le vamos a poner un fondo también claro. Pink. Tenemos todos nuestros componentes ya definidos entonces. Pero ¿se acuerdan que yo les dije que con FlexWrap yo puedo controlar la dirección en la cual, acá, FlexWrap, la dirección en la cual le voy a ir poniendo los elementos? Esto, así como está en una pantalla normal, se vería de la siguiente manera. Bueno, acá, me parece que acá. Perfecto. Me equivoqué, puse porcentaje en vez de píxeles. Ahí está. Acá tenemos, fíjense, la estructura, el mensaje de notificaciones, mi portal web, es un layout responsivo. Un layout responsivo que nos va a permitir adaptar nuestro sitio web a distintas pantallas. Habiendo dado todo esto ya de frontend, demás documentación y cuestiones adicionales la van a encontrar en los recursos. También están en la documentación de Mozilla, la Web3 Schools. Todos ellos tienen la información necesaria que ustedes van a poder utilizar para hacer sus propios sitios, ¿no? Sus propios portales. Ahora vamos a pasar a hablar otro tema relacionado también al frontend, que es Bootstrap. Bueno, entonces básicamente lo que podemos hacer con Bootstrap es reutilizar código, que es una de las estrategias más utilizadas, más usadas en programación. Y es súper fácil hacerlo, digamos. Simplemente lo que hacemos es, vamos a abrir nuestro seleccionador de código y simplemente ingresamos a la página getbootstrap.com y allí copiamos y pegamos el código. Bueno, yo acá, por ejemplo, voy a utilizar como ejemplo esta página simple y elemental. Y a esta página le voy a agregar, hacer un espacio acá y pego. Simplemente es un código que, al igual que la referencia que yo suelo hacer hacia archivos externos de CSS, en este caso voy a acceder a archivos externos de Bootstrap en un CDN, que es un Content Delivery Network, es una red de distribución de contenido. Muchas librerías que vamos a usar acá tienen su contrapartida en la nube, digamos, en un CDN donde yo puedo bajarlo, o sea, puedo utilizarlo en realidad directamente y cada actualización que se realice, yo voy a estar al tanto, es decir, va a estar mi sistema actualizado siempre y cuando, por ejemplo, esta está en la 5. Todos los cambios que se realicen sobre la 5.00, si hay una corrección o algo, que alguien haga dueño de este archivo, se va a ver reflejada. Generalmente no, porque ya está definida, ¿no? Pero lo bueno es que siempre va a recuperar la info de internet y yo no voy a estar usando recursos de mi servidor. Un CDN está casi el 100% del tiempo en uptime, o sea, arriba, levantado. Y mi servidor puede que en ocasiones no lo pueda acceder, pero bueno, son también cuestiones de gustos este tipo de implementaciones. Ahora, simplemente incluyendo esta librería, yo ya voy a ver cambios en mi sitio. Yo voy a agregar un H1 acá como mi título de la web, un H2 que va a ser mi subtítulo, y al actualizar, fíjense que ya observo cambios. Es decir, ya no es la fuente por defecto de mi sitio web, sino es la fuente por defecto de, en este caso, la fuente por defecto de Bootstrap. Voy a cerrar esto.
Voy a ponerlo acá abajo, el inspector. Este es el clásico inspector. Y acá lo que les quiero mostrar, fíjense, esta es la fuente que está usando en este momento. El tamaño, fíjense que es un cálculo en realidad. O sea, ya hay un montón de cuestiones y de temas relacionados con el estilo que ya están resueltos acá. Lo mismo sucede si yo quiero incorporar algún elemento de Bootstrap que ya está implementado. Por ejemplo, el caso de los mensajes, como una alerta o algo de ese estilo. Voy a incorporarla. En este caso como un div, aquí debajo si quiero poner una alerta, este código lo copié directamente de la página, ¿no? Este es un mensaje, guardo y al actualizar mi sitio web ya lo tengo implementado con los colores. En este caso, como es un mensaje primary, lo tengo implementado como una alerta primaria. En el caso de que yo quiera poner, por ejemplo, un error, quiera mostrar un error, simplemente con cambiar el class a danger, por ejemplo, alert danger, va a buscar esta clase implementada primero en mi sistema. Si está implementada en mi sistema, va a buscar dentro de la librería de Bootstrap, en donde está implementada de la siguiente manera. Fíjense, ya cambia el color, cambia el formato. Incluso si yo quiero, por ejemplo, colocar un contenido que sea una tarjeta, un card, por ejemplo, puedo utilizar, copio y pego acá, un card, y acá lo guardo, refresco mi sitio web y ya tengo, obviamente no hay una imagen cargada acá, en este caso no hay nada. Voy a implementar alguna, voy a buscar alguna, por ejemplo esta, y lo que hago es simplemente actualizar mi web, y aquí voy a tener la imagen, el título de la carta, la tarjeta, la descripción y el enlace. Ya automáticamente implementados. Yo lo único que hago, que necesito hacer, es simplemente utilizar el código. Estoy tratando de, a ver, voy a ocultar el edge. Mejor. Está. Simplemente acceder a los elementos. Cada elemento que herede en Bootstrap va a seguir de un guión nada más. O sea, por ejemplo, si tengo una clase card, card-body va a ser el cuerpo, card-title va a ser el título, card-text y así. En el caso de los botones voy a tener button, por ejemplo, btn, y después voy a tener button primary y así distintos tipos de buttons con distintos colores y distintos estilos. Lo mismo sucede con las alertas. La clase alerta es la principal, pero después yo a esa clase alerta voy a tener alert danger, alert primary y así. Esto lo puedo manipular después desde el backend, ordenando, por ejemplo, que se acceda a determinada clase o a determinado objeto de manera dinámica, ¿no? En este caso yo lo estoy hardcodeando, es decir, colocando el código directamente. Por ejemplo, si coloco otro card, lo estoy haciendo a mano. La idea es, después en las siguientes, digamos, implementaciones del backend, en combinación con el frontend, vamos a poder visualizar la información de manera dinámica. En este caso yo simplemente copio y aparece uno debajo del otro, ¿no? Y bueno, esta es la manera en que tenemos de trabajar en el frontend, tanto con todo lo que son los flex, los grids, las media queries y Bootstrap. Pero nos queda aún una temática muy importante, una introducción, digamos, una temática muy importante, que se denomina, como ustedes sabrán, o sea, tiene su denominación como parte del título de nuestro curso, y se llama JavaScript. JavaScript justamente es un lenguaje de programación que vamos a utilizar para manejar y manipular dinámicamente todos los elementos que vimos hasta ahora, del HTML y del CSS, incluso Bootstrap. Podemos manipularlo a nuestro gusto, o sea, es código que se ejecuta del lado del cliente,
en lugar de lo tradicional que veníamos del lado del servidor. El código del lado del servidor es el backend que estábamos trabajando, ¿no? Con Python y demás, que después vamos a implementar con un framework que se llama Django. Y ese servidor es el que procesa las solicitudes y emite una respuesta. Pero sin embargo nosotros podemos trabajar en el navegador del cliente, no importa si ese navegador es un navegador web, si es el navegador del celular, o sea, de una computadora de escritorio, de una tablet, de un celular, o incluso dentro de una aplicación, Android o dentro de una aplicación iOS. Yo tengo algo que se denomina WebView, y ese WebView implementa justamente código HTML, CSS y JavaScript. Entonces yo puedo trabajar con todas estas herramientas para dar una respuesta dinámica. JavaScript tiene una estructura también, o sea, yo voy a tener que aprenderme otro lenguaje. Empezamos con Python, aprendimos HTML, aprendimos CSS y ahora un cuarto lenguaje que se llama JavaScript, ¿no? Es muy similar JavaScript a la manera en que se escriben otros lenguajes como PHP, como C, como Java, pero sin embargo sus implementaciones varían bastante y la manera en que están orientados, obviamente, está orientado a manipular elementos de HTML. Simplemente, fíjense, esta es la estructura, una estructura general de un código JavaScript. Está embebido dentro de mi HTML, dentro de los tags de script y barra script, ¿no? Ahí yo escribo código, puedo hacerlo en el head, como también puedo hacerlo dentro del body. Y puedo también incorporar ese código escrito en un archivo aparte. De la misma manera que podía tener un archivo .css y después incorporarlo, también puedo tener un archivo .js que va a ser justamente el archivo con código JavaScript que voy a poder incorporarlo acá. Lo interesante de todo esto de que JavaScript me permite implementar programación orientada a eventos. Es decir, cada vez que sucede algo en mi página web, alguien hace un clic, alguien mueve el scroll, alguien selecciona o hace algo, digamos, en la web, yo puedo reaccionar a eso. Puedo decirle a JavaScript que escuche esos eventos y reaccionar. Y justamente los event listeners son esos comandos, por así decirlo, o esas funciones que esperan que el cierto evento se ejecute, se dispare y ejecuten el código que implementé yo, digamos. Así que vamos con un código básico con la web que ya estábamos trabajando directamente sobre la misma, es decir, no hace falta que cambiemos nada de lo que ya veníamos trabajando y simplemente incorporamos aquí los tags script y aquí dentro simplemente yo puedo, o sea, tranquilamente puedo implementar el código. Puedo hacerlo de la siguiente manera. Puedo hacer que este botón, por ejemplo, que está acá, este botón de acción, por ejemplo, lo voy a denominar acción, dispare una función específica. ¿Cómo lo hago? Primeramente, todos los elementos tienen digamos, como un atributo en el cual yo puedo definir acciones a realizar según lo que el usuario realiza, ¿no? O qué disparar. Pero antes de hacerlo, antes de ejemplificarlo voy a borrar así queda más simple. Acción. Yo tengo una manera de escribir código acá. Es decir, yo puedo escribir código directamente en JavaScript aquí dentro, pero puedo utilizar funciones también. Una de las funciones que se utiliza es alert, por ejemplo. Alert lo que hace es disparar una alerta, un mensaje en mi sitio. Por ejemplo, esta es una alerta, ¿no? La manera de escribirla es muy parecida a Python, como veníamos hablando. El nombre de la función, entre paréntesis, y acá le paso los parámetros y le paso los argumentos y allí va a ser un string en este caso. Y puedo
mostrar cuál es digamos, un mensaje, cuál es el mensaje. A ver, acá está mi página. La vuelvo a cargar y fíjense, esta página dice, esta es una alerta. Voy a aceptar y así trabajo con estos elementos. También puedo interactuar con el usuario pidiéndole que confirme, por ejemplo, confirmar. Y acá agrego la funcionalidad aceptar o cancelar. El otro solo tenía aceptar, es decir, le puedo pedir al usuario que confirme una acción. Si quiere salir de algo, si quiere cerrar algo, yo le digo que confirme o no y después esto me va a devolver, la alerta en este caso no me va a devolver nada, pero el confirm sí me va a devolver un entero que me va a decir si es por sí o por no, si es aceptar o es cancelar, ¿no? Y ahí yo tomo una decisión o realizo algún trabajo sobre eso. Y estas son dos funciones que vamos a utilizar constantemente para probar cierto código. No todo el tiempo, pero lo vamos a utilizar para probar. Pero así básicamente es la estructura. En JavaScript puedo o no utilizar el punto y coma para finalizar una sentencia. No es obligatorio. Es una de las, digamos, de las normas flexibles de este lenguaje. También puedo crear funciones acá. O sea, mis propias funciones. Como por ejemplo, function, hola, y entre llaves voy a utilizar, muy parecido a como se programa PHP, por ejemplo, o en C, pero esta vez no, dentro de las llaves escribo, por ejemplo, la alerta que está hola. Ahora, cuando yo recargue mi sitio web, va a pasar algo interesante. No pasa absolutamente nada. Fíjense, yo recargo, no pasa nada. ¿Por qué sucede esto? Y simplemente sucede porque mi sitio web no está llamando en ningún momento a la función hola. Para ello, lo que yo necesito hacer es llamar a esta función desde alguna parte. Por ejemplo, desde el botón con el que estaba hablando. ¿Cómo hago con un atributo que se denomina onClick? A ver, creo que no se va a visualizar esto. Lo voy a subir un poquito más arriba. Ahí está. Le pongo un atributo onClick. Ahí. Y allí dentro yo puedo especificar a qué función estoy llamando. Y en este caso va a ser hola, ¿no? No tiene absolutamente nada. Entonces lo que yo tengo que hacer ahora es recargar mi sitio para probarlo. Recargo, voy a acción y fíjense, se ejecuta la función que quiero implementar. Acepto y después puedo seguir procesando la web. También puedo declarar variables en mi código JavaScript. Las variables en JavaScript antes del 2015 simplemente eran todas var. Es decir, la declaro var, mi variable, y la inicializo, por ejemplo, en 0. Esto significa que mi variable tiene valor 0 y también puedo hacer, por ejemplo, mi nombre. ¿Yes? Y esto así se puede hacer. Es decir, no necesito declarar el tipo de variable en Python. En Python, perdón, en JavaScript. No necesito declarar el tipo de variable. Esto es dinámico. Sin embargo, a partir de 2015 en adelante, en JavaScript ya se podían utilizar constantes, ¿no? Mi constante, 3,14, por ejemplo. Entonces yo defino una constante que siempre se va a mantener igual a lo largo del tiempo con esa palabra reservada. Y también puedo usar la palabra reservada let, mi variable con alcance restringido. Fíjense,
lo largo que es, nombre, simplemente para que quede claro, que let, por ejemplo, si yo la declaro dentro de la función hola, esta variable va a poder ser accedida solamente dentro de hola. Por ejemplo, no le voy a cambiar el nombre para que quede comprendido. Yo aquí dentro de hola o fuera, por ejemplo, function adiós. Dentro de esta otra función, yo no puedo acceder a mi variable. Esta, y de alguna manera adicionarle algo. No, esto no lo puedo hacer. Esto me va a dar un defined, es decir, no está definida la variable, justamente porque el alcance que tiene todo lo que tenga let va a ser dentro de la función y dentro de sus hijos, no dentro de otras funciones que estén en el mismo nivel, ¿no? o sean padres. Para eso uso var. Es conveniente usar var prácticamente para todo y const para aquellos que no van a cambiar, ¿no? Recuerden que una variable en JavaScript que no tiene valor es undefined, es decir, no es nula, no tiene valor de null, sino de undefined. También puedo hacer sumas, restas, etcétera. Por ejemplo, var resultado igual a mi variable más 2. Esto está perfectamente hecho, digamos, o sea, no hay problema. Puedo también, en el caso de la suma de dos dígitos, ya sea decimales o enteros, yo voy a JavaScript lo considera como suma y en el caso de strings, cadenas, lo trata como concatenación. Así que hay que tener cuidado de con qué se trabaja, digamos, con qué se está trabajando todo el tiempo, porque puede ser que una suma de dos números que en realidad sean una cadena puede dar una concatenación de caracteres en lugar de una suma, ¿no? También puedo acceder a las partes de mi sitio web utilizando JavaScript. Por ejemplo, yo si quiero puedo crear una función que sea contar y puedo cada vez que aprieto un botón hacer que una variable se incremente. Por ejemplo, crear una variable var contador igual a 0 y después cada vez que ejecuto contar, cada vez que llamo a contar, esta variable se suma, ¿no? Entonces yo la llamo desde acá, cada vez que hago clic o conteo, cada vez que hago clic en este botón, se va a ejecutar esta función y se va a sumar una variable, ¿no? También puedo acceder a partes de mi sitio web simplemente usando un elemento que se llama Query Selector. Query Selector nos va a permitir implementar, digamos, tomar, por ejemplo, fíjense que yo acá quiero acceder a esta alerta. Puedo hacerlo usando Query Selector y que esta alerta en realidad sea, por ejemplo, un contador, haga el conteo. Y fíjense lo fácil y lo simple que es. Fíjense lo sencillo que es. Simplemente borro acá. Le coloco un 0. Voy a poner acá el mensaje del conteo, es decir, de contar los números. Y aquí debajo voy a utilizar la función justamente document query selector. Document query selector. Y allí entre signos entre comillas dobles, elijo el elemento H1, H2, H3, H4, H5, lo que yo tenga aquí dentro, ¿no?, de mi sitio web. Pero como yo podría tener algo compuesto o por ahí no sabría cómo acceder bien a esto, si bien yo ya sé cómo acceder a la clase con un punto, ¿no?, como si estuviera dentro de un archivo CSS externo, pero les voy a mostrar una manera muy sencilla y muy fácil de hacerlo, de tomar esa selección. Simplemente vamos a nuestro navegador. En este caso voy a inspeccionar este elemento, el elemento donde quiero poner el mensaje, ¿no? Control Shift I. Elijo aquí debajo el selector de elementos. Esto está en todos los navegadores.
elijo el elemento al que quiero cambiarle, le hago clic y aquí me va a resaltar, ¿no? Este es el elemento al que quiero cambiar, este div. Clic derecho, se despliegan las opciones, aquí no, ustedes no lo van a visualizar en la grabación en este momento, pero aquí sale un menú desplegable donde yo voy a seleccionar copiar selector. Copiar selector. Copiar selector y allí voy a mi código, hago clic, pego y fíjense lo que me está diciendo que dentro del body yo tengo un div y a ese div está seteado en un alert y ese alert es un alert danger, ¿no? Ya automáticamente tengo toda la cadena. Entonces, a mi documento, en mi documento voy a utilizar el query selector sobre esta propiedad, sobre este CSS, punto inner HTML. A este elemento yo le quiero aplicar, en este caso, el contador, ¿no? Salvo, cierro acá el inspector, recargo mi página, fíjense, aparece en 0, hago clic en conteo y ahí está 1, 2, 3, 4, fíjense, 5, 6 y así sucesivamente, 7. De esta manera no solo puedo acceder y cambiar algún valor en un mensaje, sino también puedo cambiar un valor en un botón, puedo cambiar un valor en un texto de cabecera, puedo cambiar en un párrafo, etcétera, de manera dinámica con una función, fíjense, que hace una suma, por ejemplo, en este caso, pero yo puedo, si quiero extraer este inner HTML o el inner text, hay varias funciones, le dejo a ustedes para que investiguen dentro de, por ejemplo, la página de Mozilla, les voy a dejar el enlace, donde pueden encontrar todo el repositorio de cómo hacerlo, también en la Web3 Schools. No hay tiempo acá, ya me excedí muchísimo en el tiempo. Hay muchas funciones y muchos accesos, digamos, a distintos tipos de elementos en este tipo de herramientas. Bueno, queda mucho en el tintero para cuestiones de front-end. Obviamente esto es solamente una pequeña porción para que ustedes puedan trabajar en el desafío que les voy a dejar. Pero básicamente esto lo que estamos haciendo es manipulación del DOM. O sea, ¿se acuerdan del Document Object Model? Es una manera de poder trabajar con él de manera dinámica, ¿no? Y bueno, esto es todo por hoy. Nos queda el desafío. Nos queda el desafío donde les doy, digamos, este pequeño ejemplo, digamos, de cómo trabajar con JavaScript. Ya tienen todos los elementos necesarios. Ya conocen todo el HTML, ya conocen todo el CSS, ya conocen lo primero y lo inicial, la introducción a JavaScript. La conocen, la tienen, saben cómo operar con variables, cómo tomar valores del DOM y cómo trabajarlos. Obviamente vamos a dar muchas cosas más adelante en la clase que viene, pero ya tienen los elementos como para construir una calculadora con las 4 operaciones básicas, ¿no? Raíces, porcentaje y trigonometría. Es decir, no es necesario que implementen logaritmos ni esta notación científica, potenciación, tampoco no es necesario, pero por lo menos lo elemental y lo básico, como ejemplo, dejé simplemente la captura de pantalla para que ustedes prueben de incorporar así un input. Pueden colocar un input con la calculadora, con los botones, tomarlo eso en el JavaScript, operarlo y después mostrarlo en esto que sería como un input, pero no editable, por ejemplo. O si quieren pueden probar algo más avanzado, que la persona coloque aquí las expresiones y después ustedes la interpreten. Eso sería demasiado complicado, pero les dejo el desafío básico, simplemente tomar los valores de cada botón, el 1, el 0, 1, 2, 3, los operandos y todo eso guardarlo en variables y operar de acuerdo, ¿no? Traten, inténtenlo, pruébenlo. Les dejo esto como desafío. Sé que fuimos bastante rápido, esto es el frontend, y queda mucho más por tratar. Espero encontrarlos nuevamente en la siguiente clase, en la cual seguiremos tratando JavaScript. Y bueno, mucho gusto, hasta la próxima. Chau.
la barra lateral, el sidebar, tengo los enlaces. Obviamente puedo agregarle mucho más calidad a esto, simplemente es una cosa rápida. Donde van a ir las imágenes, fíjense que toma en este caso el 100% del tamaño de la barra. Y fíjense qué pasa si yo achico esto. Si bien se va acomodando y va manteniendo el porcentaje, sin importar, 100 cuando lo puse en Super Zoom se distribuyó hacia abajo. Ahora yo quiero que cuando yo vaya cambiando la pantalla se acomoden los elementos, quede más, digamos, más normal. Entonces para hacerlo más normal, digamos, más responsivo. Para hacerlo simplemente agregamos una pieza de código media query que aprendimos al inicio, ¿no? O sea, la pieza media query, media screen, ¿se acuerdan? Y acá le voy a poner que si tenemos menos de los 700 píxeles de ancho, es decir, acá ya estamos identificando que es una pantalla mobile, digamos, aplico el mismo estilo a dos elementos, a row y a navbar, que son los que yo quiero que se vayan acomodando, porque en realidad el main es la parte principal. Tanto el row como el navbar, ¿se acuerdan que yo les dije que con flex, determinándolo acá arriba como flex wrap, yo podía manejar la dirección en que se acomoden los elementos? Y bueno, con flex direction, yo le digo que sea una columna, por ejemplo. Y allí guardo y vuelvo a recargar mi sitio. Cuando lo vaya a acomodar, fíjense, se van a acomodar todos los elementos que estén dentro de donde apliqué el flex, ¿no? Fíjense, menos de 700 píxeles y el menú se me vuelve responsivo, es decir, uno arriba del otro, porque un menú de estas características, cuando es muy extenso, no se puede visualizar en un sitio, digamos, o sea, es difícil, en un sitio mobile, sobre todo hacerle clic con el dedo. Cuando está así ya es mucho más sencillo, obviamente hay que espaciarlo más, hay que trabajarlo más, pero ya estoy manejándolo de manera mucho mejor, más dinámica. Y fíjense algo interesante, el sidebar se me pone arriba, acá se pone arriba de mi sitio, y el resto de los artículos se ponen debajo. También puedo cambiar esto y voy a tener primero el artículo y después el sidebar, que también es una opción, ¿no? Si yo tengo un sitio de noticias, por ejemplo, un portal de noticias, lo primero que voy a querer que vean sean los titulares y después sí puedo colocar algo adicional, ¿no? En un sidebar, como pueden ser categorías u otras cosas, ¿no? Pero bueno, esto es básicamente cómo combino una media query, que en este caso refiere a una pantalla, screen, y que esa pantalla tenga la propiedad de ser menor a 700 píxeles. Allí, tanto row como navbar toman un comportamiento distinto al original, es decir, column reverse en este caso, orientándolo hacia otro lado. También podemos aplicar otros elementos como grid. Grid nos permite utilizar una serie de, digamos, de elementos distribuidos en una grilla. Justamente grid, por eso se refiere a grilla. Porque muchas veces yo puedo tener datos que quería mostrar como si fueran una tabla de Excel. Y estos datos quizá puede que no se vean bien. No estén copados, digamos, como se vean en la pantalla. Entonces yo lo voy a querer distribuir de distinta manera. Puedo también aplicar atributos de estilo y puedo usar anchos de columna y espacio entre columnas y filas con esos elementos. O sea, puedo determinar varias cuestiones, varias cosas. Y les voy a mostrar un ejemplo con un código
que ya tengo preparado, así no perdemos tanto tiempo. Crear grid, por ejemplo, HTML. Acá tengo mi sitio web, también uso la etiqueta viewport. Tengo distintos cuadritos, que lo voy a llamar grid items, y dentro de grid, o sea, los grid items van a estar dentro de grid. Entonces lo que yo hago es definir un div como grid, y después cada ítem va a tener una propiedad. Si yo accedo, voy a mostrarles la pantalla. Fíjense los elementos. En este caso, los elementos se van adaptando, el último elemento se va adaptando al tamaño de la pantalla sin importar su longitud. También, si quiero, puedo, por ejemplo, en este caso, comentar los tamaños de las columnas. Defino 3 columnas, pero le doy que se adapten dinámicamente en realidad. En la otra le di que 2 columnas tengan 200 píxeles y la última sea automática, por eso pasaba eso, ¿no? Que se pegaba una columna y cambiaba su tamaño, pero si yo no pongo ninguna, voy a tener 2 columnas que se adapten al tamaño y después puedo poner otro grid, por ejemplo. Uno abajo del otro y así puedo definir que se reorganicen y que se ordenen los elementos en pantalla uno debajo del otro sí o sí, y de esa manera acomodarlos, incluso cambiar los gaps entre las columnas. Fíjense que yo entre las columnas o entre las filas. Bueno, volviendo a, teniendo ya en cuenta que puedo cambiar y adaptar distintas características a mi sitio, yo puedo definir también, por ejemplo, puedo utilizar una nueva librería para aplicar estilos automáticos, definir estilos automáticos sobre mi propio sitio. En este caso esta utilidad se llama Bootstrap. Bootstrap es ya una solución construida ya por gente que aplicó estilos y trabaja sobre estilos directamente en sus sitios web. Los probó, los subió en una librería y esta librería se hizo de acceso común, de acceso público. Entonces, al acceder a esta librería yo puedo aplicar estilos de manera automática.